Muy bien. Bueno, muchas gracias a los organizadores eh, por la invitación. Y bueno, eh, quiero platicarles un poco sobre lo que entendemos hoy en día por superconductores no convencionales. Y bueno, voy a empezar, digamos que la primera parte de la plática va a ser acerca de las propiedades experimentales de estos materiales. Y hacia el final de la misma voy a hablar un poco sobre el modelo teórico que he trabajado en colaboración con Samuel Millán, que acaba de dar su plática. Quería una presentación muy específica de algunos aspectos del modelo, con César Gabriel Galván de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con quien hemos trabajado la parte de campos magnéticos y también hemos colaborado con el doctor Chumingua. Entonces, digamos, para comenzar, vamos a ver qué entendemos por superconductividad convencional. Bueno, ya lo saben de memoria en esta escuela. Bueno, ¿qué entendemos por un superconductor? Aquel material que presenta una resistencia eléctrica igual a cero por debajo de cierta temperatura a la que llamamos temperatura crítica. Y es la que permitiría sus aplicaciones como un conductor perfecto. Pero no es la única característica de un superconductor, sino que también este es para cuando tenemos campos magnéticos externos pequeños, un superconductor es un diamagneto perfecto. Es decir, por debajo de la temperatura crítica, el campo magnético, un campo magnético débil no penetra la muestra superconductora. Y ya vimos que el origen microscópico de este fenómeno se debe a que por debajo de la temperatura crítica se forma un estado coherente de pares de electrones, que puede describirse, por ejemplo, por medio de una función de onda que propuesta ya hace bastantes años, en el 1957, por Bardeen, Cooper y Schiffer, donde nos dice que el estado superconductor es eso, precisamente un estado coherente de pares de electrones. Y que además existe un parámetro de orden, o sea, la transición superconductora a campo magnético externo puede clasificarse como una transición de fase de segundo orden, donde existe un parámetro de orden que es cero en la fase normal y diferente de cero en la fase superconductora. Y este parámetro de orden se puede calcular, por ejemplo, se puede obtener con la ayuda de esta función de onda, que es una superposición de pares, de lo que conocemos como de pares de electrones, que hoy en día conocemos como pares de Cooper, y el valor de expectación de estos dos operadores, que pueden ser de creación o aniquilación, en este caso de aniquilación, de un electrón con momento lineal k y espina hacia arriba, y un electrón con momento lineal menos k y espina hacia abajo. Este valor de expectación en el estado base es diferente de cero. Y este parámetro de orden lo podemos relacionar con lo que se conoce como brecha superconductora. Y aquí está del lado derecho, esta delta denota la brecha superconductora dividida por una energía de excitación, que es la energía que adquiere un electrón una vez que un par de electrones o un par de Cooper se rompe desde el estado base. Y esta energía de excitación, que denotamos con la letra E, en principio depende del vector de onda que forma del vector de onda de cada uno de los electrones que forman el par de Cooper, y viene dada por esta relación, esta raíz cuadrada, donde la E minúscula es la energía de cada electrón, tenemos el potencial químico del sistema, más la brecha superconductora. Muchas veces sucede que la energía mínima que necesitamos para romper un par de Cooper se puede calcular a partir, es la energía mínima de excitación, y muchas veces este término puede ser cero, cerca del nivel de Fermi, y lo que nos queda es la raíz cuadrada de este número que conocemos como brecha superconductora,
y el valor mínimo de este número nos da la energía mínima que necesitamos para romper. Y aquí está el origen, por ejemplo, de que estos sistemas conduzcan corriente eléctrica sin resistencia. Como sabemos, la corriente eléctrica en un metal, por ejemplo, se debe a la interacción de los electrones con las oscilaciones de la red o con los fonones. Esos choques de electrones con fonones son los que en principio producen la resistencia eléctrica. Sin embargo, cuando los electrones forman pares, necesitamos una energía mínima para poder excitar o romper un par. Si si no se mete energía al sistema por medio de temperatura, por ejemplo, no podemos romper ese par. A ese par no le hace nada las colisiones con los fonones y puede conducir corriente eléctrica sin resistencia. Bueno, esta función que conocemos como brecha superconductora juega un papel muy importante para definir lo que es un superconductor convencional. Pero bueno, hay otras características y las menciono ahorita. Entonces, ¿qué entendemos por un superconductor convencional? Es aquel cuyo estado base está formado por un condensado coherente de pares de electrones, generalmente con espines opuestos, a lo que conocemos como singuletes. En ese estado, el momento angular del par, o de la función de onda orbital que describe ese par, es cero. Y generalmente, en todos estos materiales, la interacción electrón-electrón está mediada por fonones. Como ya hemos visto a lo largo de esta escuela, por ejemplo, sabemos que en estos materiales los electrones forman pares debido a una interacción entre ellos mediada por fonones, es decir, un electrón interactúa con otro intercambiando un fonón virtual y eso provoca una interacción atractiva. Desde un punto de vista un poco más pictórico, podemos pensar, como ya lo hemos visto en esta escuela, que, por ejemplo, un electrón de carga negativa, cuando se mueve en una malla de átomos con cargas positivas, eh, provoca una región, atrae a esos átomos que tienen carga positiva alrededor de ese electrón, y una vez que el electrón ha pasado por ese sitio, se crea una nube de carga positiva que a su vez atrae a otro electrón. Y esa interacción es retardada, porque primero pasa el electrón, después se mueve la nube de carga positiva, y esa nube de carga positiva que se genera atrae a su vez a otro electrón que pase por ahí. Entonces, bueno, así entendemos la atracción electrón-electrón en estos sistemas o superconductores convencionales. Y aquí en esta gráfica aparece la representación por medio de diagramas de Feynman de cómo es esa interacción. O sea, vienen las líneas rectas representan electrones y la línea ondulada representa un fono. Entonces, tenemos electrones con vectores de onda K, K1 y K2, que intercambian un fonón con vector de onda Q, y eso provoca un nuevo sistema con vectores de onda Kp. Y ese sistema podemos ver que puede considerarse como un sistema ligado. Pero bueno, la parte importante aquí es, regresemos a la energía de las cuasipartículas. Esa energía habíamos visto que es la raíz cuadrada de la energía de cada electrón menos el potencial químico elevado al cuadrado, más una brecha. Esto es lo que conocemos como una brecha elevada al cuadrado. Bueno, en un superconductor convencional, esta brecha no depende del momento de onda lineal de cada uno de los electrones que forman el par. Entonces, en esta brecha decimos que es independiente de ese vector de onda. Y muchas veces podemos considerar que estos sistemas son convencionales cuando la brecha es independiente de ese vector. En general también se puede decir que entendemos como superconductores convencionales a aquellos donde la interacción o la atracción entre electrones se debe a los fonones.
Entonces, bueno, ejemplos de estos materiales pues son los metales elementales, como aluminio, plomo, mercurio, ciertas aleaciones y el diboruro de magnesio. En todos estos materiales, la brecha superconductora es independiente del vector de onda de los pares de Cooper y la atracción entre electrones está mediada por fonones. Bueno, ¿qué otras características tienen estos superconductores? Recordemos que en esta escuela se ha hablado de la longitud de penetración. ¿Qué tanto penetra un campo magnético externo en el estado superconductor? Sabemos que esa penetración, bueno, en un superconductor, para campos magnéticos débiles, el campo magnético decae exponencialmente al interior del superconductor y esa longitud característica de decaimiento la conocemos como longitud de penetración. Esa longitud de penetración depende de la temperatura y se puede medir y se observa que esa longitud de penetración, la dependencia, es exponencial. Aquí aparece una dependencia como E a la menos un gap entre la temperatura. También se puede medir el calor específico en estos sistemas. Y debido a que presentan una brecha superconductora y el calor específico, en este caso electrónico, debe ser proporcionado por las excitaciones elementales y para poder excitar o poder romper un par de Cooper a partir del estado base, eh, debemos llegar a un umbral de energía. Debido a ese umbral de energía, el calor específico electrónico a bajas temperaturas tiene un comportamiento exponencial que puede representarse por esta función. Entonces, tanto la longitud de penetración como el calor específico electrónico tienen una dependencia exponencial. Aquí en la gráfica vemos el calor específico electrónico del aluminio. La línea recta representa lo que es el calor específico electrónico en el estado normal. Y la otra línea, la línea que a bajas temperaturas es exponencial, representa el calor específico, la capacidad calorífica a bajas temperaturas, y podemos ver el comportamiento exponencial. Bueno, aquí se ve el salto entre la capacidad calorífica en el estado superconductor y el estado normal, que también se ha hablado de eso en esta escuela, ¿no? Entonces, esas, digamos, son dos de tantas características que presentan estos superconductores convencionales. Pero ya hace 30 años prácticamente, en 1991, Uemura decidió hacer una gráfica del logaritmo de la temperatura crítica contra el logaritmo de la temperatura de Fermi estimada para una gran variedad de superconductores o familias de superconductores. Bueno, esta temperatura de Fermi en realidad pues es la energía de Fermi estimada para estos materiales dividida entre la constante de Boltzmann y esta es la temperatura crítica. Entonces se le ocurrió hacer esta gráfica del logaritmo de la temperatura crítica versus logaritmo de la temperatura de Fermi y encontró que para los superconductores que hoy conocemos como convencionales, donde se sabe que la interacción electrón-electrón está mediada por fonones, se encuentran en esta región de triángulos azules. Aquí vemos al niobio, ¿no? al aluminio, al zinc, y bueno, hay otros. Y vemos que para estos materiales la temperatura crítica es menor que una milésima parte de la temperatura de Fermi. Pero hay otras familias de superconductores donde la temperatura crítica en comparación con la temperatura de Fermi es muchísimo mayor que en el caso de superconductores convencionales. Es decir, la temperatura crítica varía entre una décima parte y una centésima parte de la temperatura de Fermi estimada para estos materiales.
Y entre ellos encontramos a la familia de fermiones pesados. Muchos de ellos son compuestos basados en uranio, por ejemplo, y se ya conocen como fermiones pesados porque las masas efectivas de los electrones en estos materiales pueden ser miles de veces la masa efectiva de un electrón en el vacío. Tenemos compuestos superconductores orgánicos, que son estos, con estas letras TMTSF, que son los nombres de esos compuestos o las iniciales de esos compuestos. BEDT son sales orgánicas superconductoras, tienen temperaturas críticas bajas, abajo de 10 Kelvin, pero en comparación con su energía de Fermi, podría decirse que sus temperaturas críticas son altas. También tenemos a los superconductores basados en hierro, también se habló de ellos al inicio de la doctora Patricia Salas dio una excelente presentación general de diferentes familias de superconductores. Aquí los tenemos también. Tenemos a los cupratos, superconductores de alta temperatura crítica que dominan esta región de altas temperaturas. Y otros materiales, ¿no? Como los compuestos basados en metales alcalinos con carbono 60 que andan por aquí. Bueno, y otros materiales que se han conocido, ¿no? Los cobaltatos, en fin. Entonces, en todos estos materiales, la temperatura crítica, en comparación con la temperatura de Fermi, es muchísimo mayor que para los superconductores convencionales. Pero, ¿qué otras características comparten estos materiales? Bueno, resulta que en la mayoría de ellos se observa, por ejemplo, si uno mide el calor específico a bajas temperaturas ya no tiene una dependencia exponencial como en los superconductores convencionales, sino el calor específico electrónico a bajas temperaturas es una potencia de la temperatura. Lo mismo ocurre para la longitud de penetración como función de la temperatura. Resulta que a bajas temperaturas la dependencia ya no es exponencial, sino también tiene una dependencia como potencia. Bueno, entonces dijeron, esto se debe a que en estos materiales la brecha superconductora ya no es un número constante, sino esa brecha puede tener nodos y eso uno puede demostrar que una brecha con nodos, o sea, regiones donde la brecha se hace cero, la brecha superconductora se hace cero, pues resulta que estas cantidades pasan de tener dependencias exponenciales a tener dependencias en ley de potencias. Bueno, entonces resulta que basándonos en este tipo de experimentos y otro tipo de experimentos de los que les voy a hablar en un momento más, tenemos que esta familia de superconductores con altas temperaturas críticas en comparación con los superconductores convencionales pueden tener o podrían tener diferentes simetrías de apareamiento. ¿Y por qué hablo de simetrías de apareamiento? Porque es posible demostrar que la simetría de la brecha superconductora como función del vector de onda de cada electrón que forma el par está íntimamente relacionada con la simetría de la función de onda del par. Entonces, si se fijan, aquí tengo una tabla donde muestro las diferentes simetrías de apareamiento, la función de onda espacial que le corresponde, y podemos hablar, por ejemplo, vamos a hablar en dos dimensiones para que sea más clara esta representación. Y en la plática pasada, Samuel mencionó algo sobre la función de onda de un par, que la función de onda de un par de fermiones tiene que ser antisimétrica siempre ante el intercambio de las coordenadas de espacio y de spin de esos dos electrones. Bueno, acabo de decir que esa función de onda del par está íntimamente relacionada con la simetría de la brecha superconductora. Entonces, digamos que puedo, hablando en general, puedo escribir a la brecha superconductora o la función de onda del par formada por una parte espacial,
o aquí pongo como el vector de onda, si usamos la transformada de Fourier, multiplicada por una parte de spin. Esa parte espacial, en la coordenada relativa de las coordenadas de los electrones, que en el espacio recíproco la puedo poner como el vector de onda de cada uno de los electrones con respecto al centro de masas, tenemos que esta función tiene que ser siempre antisimétrica, ¿no? Entonces, si la parte espacial no cambia de signo bajo una inversión, lo que tiene que cambiar de signo es la parte de spin. Si la parte espacial es simétrica ante el cambio de signo del vector de onda del par, la parte de spin tiene que cambiar de signo. Esta parte de spin que cambia de signo es lo que conocemos como singulete. Por otra parte, si lo que cambia de signo es la, la función de onda orbital, entonces la parte de spin no debe cambiar de signo. Y esta parte de spin puede tener tres formas. Los spines que llamamos paralelos o una combinación de spines paralelos y antiparalelos, pero que lleva un signo más, o spines paralelos pero apuntando en otra dirección. Estas tres componentes, como hay tres tipos de funciones de spin, le llamamos triple. Entonces, si regresamos a la función de onda espacial, podemos ver qué funciones de onda tienen un spin total 0. El singulete corresponde a un spin total 0. Y tenemos estas que aparecen en el primer renglón, en el tercero y en el cuarto renglón. Aquí aparece la simetría de la función de onda espacial, o lo que es lo mismo, la simetría de la brecha superconductora. Podemos tener una brecha superconductora que no depende. Si imagínense que aquí estoy graficando el eje X y el eje Y en el espacio real o en el espacio K, en dos dimensiones, y podemos ver que la función de onda espacial no cambia de signo, es constante. O en otras palabras, la brecha superconductora es constante, no depende de la dirección en que la mire. Eso le conocemos como simetría esférica o simetría S, tiene un spin total 0, y esa es la brecha de energía que presentan los superconductores convencionales, como ya lo dije. Y aquí están los metales, el diboruro de magnesio, las aleaciones metálicas con temperaturas críticas, que cuando mucho llegan a los 40 Kelvin, para el caso del diboruro de magnesio. Luego tenemos la simetría P. La simetría P vemos que la función de onda cambia de signo cuando cambio R por menos R o K por menos K. Si esto cambia de signo, la parte de spin no debe cambiar de signo. Eso corresponde a un sistema con spin total 1 o en estado triplete. Se cree, porque todavía no existe evidencia experimental contundente, que los fermiones, los materiales de fermiones pesados o el rutenato de estroncio podrían tener una brecha superconductora con simetría P. Fíjense que las temperaturas críticas absolutas de estos materiales son muy bajas, del orden de 1 Kelvin. Luego tenemos a los superconductores de alta temperatura crítica, donde se sabe que la simetría de la brecha superconductora es tipo D. Fíjense, por ejemplo, esta es la función de onda del par o la brecha superconductora como función del vector de onda. Cuando hacemos un giro de 45 grados, el signo, más no la magnitud de la brecha, cambia. Aquí el signo, el azul y el rojo denotan signos diferentes para la brecha o para la función de onda. Estas funciones de onda o estas funciones de onda del par corresponden a un spin total 0 o singulete, y observen las altas temperaturas críticas absolutas de estos materiales, del orden de 80, 90 o más, ¿no? Para compuestos con mercurio, que superan los 100 Kelvin. Finalmente tenemos también los sistemas o los materiales superconductores basados en hierro. En estos sistemas parece ser
que también el spin total del par es un singulete, que la función de onda del par o la brecha superconductora también cambia de signo bajo una rotación de 45 grados, pero no tiene nodos. Es decir, no hay regiones donde la brecha se haga cero. Y a esta simetría la conocemos como simetría S generalizada o S más menos. Y vean las temperaturas críticas de estos materiales, que es del orden de 40 Kelvin. Bueno, en general, en cualquier superconductor siempre se rompe una simetría que se conoce como simetría de norma. Es una simetría de norma global o simetría U1. ¿Eso cómo se entiende? En el límite termodinámico, por ejemplo, el parámetro de orden del que ya hablé, este parámetro de orden que es cero en la fase normal y diferente de cero en la fase superconductora, en principio, pues podría depender de la posición. Y ese parámetro de orden tiene una parte real y una parte compleja, descrita por una fase. En el límite termodinámico y en el estado base, esa fase es un número constante. La fase, aquí tiene un E a la I, la I imaginaria, el número imaginario por el ángulo. Ahora, esa fase puede ser cualquier número. Sin embargo, una vez que llevamos al estado superconductor, ese superconductor en el límite termodinámico adquiere una fase y solo una. Del número infinito de fases que podría tener, solamente adquiere una. Y decimos que se rompe la simetría en esta fase. O sea, en principio existe una degeneración infinita de posibles fases, pero solamente escoge una. Es el análogo, por ejemplo, cuando pasamos del estado en un ferromagneto, pasamos del estado paramagnético al estado ferromagnético. ¿Sí? Ese material o un dominio de ese material adquiere una magnetización que podría apuntar en cualquier dirección, pero solamente escoge una y rompe la simetría de rotación en el espacio. Bueno, esa simetría siempre se rompe en cualquier superconductor. Pero además, en estos superconductores con simetrías P, D y S generalizadas, se rompe otra simetría, que es una simetría de rotación en el espacio real. Digamos que esta simetría U1 es una simetría en el espacio de fases y esta simetría que se rompe aquí es en el espacio real. Digamos, si estamos viendo, por ejemplo, un superconductor de alta temperatura crítica, que ahorita vamos a ver que la superconductividad ocurre en planos formados por redes de cobre y oxígeno que se pueden representar como una red cuadrada, y esa red cuadrada pues tiene una simetría bajo la rotación de 90 grados, por ejemplo. Entonces esa simetría se rompe además de la simetría 1, se rompe una simetría de rotación en el espacio. Bueno, en general, todos estos materiales podemos decir que la brecha es anisotrópica, y si hacemos esta suma sobre el vector de onda K de cada uno de los electrones que forman el par, la suma de esa delta de la brecha sobre todos los posibles valores de K, que son los que corresponderían a la primera zona de Big Bang del material, es igual a 0. Y esto caracterizaría, o sería otra característica de los superconductores no convencionales. Bueno, ¿cuáles son estos superconductores? Ya los mencioné. Tenemos los cupratos superconductores de alta temperatura crítica, donde la superconductividad ocurre esencialmente en planos de cobre y oxígeno. Estos materiales están formados por estos planos de cobre y oxígeno separados entre sí, aquí tenemos, por átomos que pueden ser, por ejemplo, átomos de tierras raras. Esos átomos de tierras raras sirven como reservorios de carga. Pueden quitarle electrones a los planos o, en otras palabras, dopar esos planos con huecos. Pero esencialmente la conducción electrónica ocurre en estos planos y, como ya dije, son planos de cobre y oxígeno. Y se caracterizan por tener temperaturas críticas altas, son singuletes con longitudes de coherencia pequeñas y
como vamos a ver más adelante, presentan una brecha superconductora con simetría. Y además presentan un diagrama de fases en temperatura contra concentración de huecos bastante complejo. Presentan una zona de antiferromagnetismo, otra zona de vídeo de spin, seguida por una zona de superconductividad, y hay otras fases como la fase de pseudogap, la fase metálica y la fase de metal exótico, ¿no? Entonces, son materiales bastante complejos donde la superconductividad es una de tantas fases que se observa, de fases electrónicas que se observan. Tenemos, como ya mencioné, los superconductores orgánicos o sales orgánicas superconductoras. Son sales que formadas por moléculas orgánicas que interaccionan entre sí. Una molécula le cede un electrón a la otra molécula y se atraen electrostáticamente. Y forman compuestos, y estos compuestos presentan superconductividad a baja temperatura del orden de 10 Kelvin o más abajo. Las moléculas que lo forman son bastante complejas. Aquí tengo un ejemplo nada más. Esta molécula BT, que ahí tiene el nombre, no lo puedo pronunciar. Son moléculas orgánicas bastante complejas que tienen carbonos, azufres, hidrógenos. Y bueno, presentan un diagrama de fase también bastante complejo. En este caso es temperatura contra presión. Y observamos también una competencia de muchas fases. Un aislante de Mott antiferromagnético, un aislante de Mott paramagnético, un líquido de fermio, un metal, y la fase superconductora. También, como ya se ha mencionado, tenemos una familia nueva de materiales superconductores. Bueno, no tan nueva, ya tiene 12 años. Estos materiales superconductores basados en hierro que tienen temperaturas críticas relativamente altas, donde la conducción electrónica también ocurre en planos. En este caso son planos formados por hierro y arsénico generalmente. También tienen unos diagramas de fase bastante complejos. Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura contra el dopaje en este material. Sustituimos un oxígeno por otro elemento, por flúor, por ejemplo, y observamos que los estados base compiten entre sí. En un caso es un estado antiferromagnético compitiendo con el estado superconductor. En otro caso es un estado de ondas de densidad de spin compitiendo con el estado superconductor. Y bueno, en resumen, estos sistemas tienen diagramas de fase bastante complejos. Y eso es lo que dificulta la determinación de la simetría de la brecha superconductora. Bueno, como ya les platicó Samuel, por ejemplo, podríamos determinar la simetría de esa brecha utilizando, por ejemplo, un experimento de Artes. ¿Sí? Es fotoemisión de electrones con resolución angular. Una espectroscopía de este tipo nos permitiría determinar, por ejemplo, qué simetría tiene la brecha superconductora y cómo se hace eso. Bueno, ya lo comentó Samuel, lo haré muy brevemente. Ustedes envían un fotón a una muestra, en este caso de un material superconductor, y ese fotón arranca un electrón, rompe un par, arranca un electrón y ese electrón es detectado por un analizador. ¿Sí? Entonces, en esencia, bueno, estos experimentos miden todo, ¿no? Densidad de estados, superficie de Fermi, pero en particular nos interesa, por ejemplo, la simetría de la brecha superconductora. Resulta que en ciertas direcciones, la energía mínima para romper el par es cero. Es decir, en ciertas direcciones la brecha superconductora es cero. Y ese es un primer experimento que nos dice, ok, esas brechas son anisotrópicas y dependen de la dirección del vector de onda del electrón que forma el par. En ciertas direcciones la brecha es prácticamente cero. Y aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de gap como función del ángulo. Entonces, conforme nos acercamos, digamos, a 45 grados, ese gap tiende a cero. ¿Sí? Y esto es para, por ejemplo,
este compuesto que es un cuprato superconductor de alta temperatura crítica. Y este es un experimento muy reciente de este año, donde se sigue comprobando esto. ¿Sí? Bueno, pero hay evidencia experimental más contundente. Por ejemplo, uno puede unir un material superconductor, que es este cuadrito que estoy señalando aquí en su pantalla, pegarlo a un material superconductor de alta temperatura crítica, un cuprato superconductor, y pegarlo o unirlo, por ejemplo, a un material superconductor que se sabe que es convencional, por ejemplo, plomo. Entonces, aquí tenemos estas fronteras entre un material superconductor y otro, se conocen como uniones Josephson. Y en estas fronteras ocurre un tunelaje de pares de Cooper. Los pares de Cooper pasan de este material al otro, pero debido a que son materiales distintos, esa fase de la que hablé, que rompe la simetría U1, esa fase, las fases son diferentes en cada material y eso origina una corriente superconductora que fluye de un material a otro de manera espontánea cuando pasamos el sistema a su estado superconductor. Bueno, ok. Esta corriente que fluye es una corriente a través de dos uniones Josephson. Fíjense que aquí aparece el dibujo de la brecha superconductora. Esos signos más y menos denotan la fase de la brecha superconductora que entra en contacto con un superconductor cuya brecha superconductora no cambia de fase. Es constante a lo largo de todo el material, no depende de la dirección. Bueno, una vez que fluye corriente eléctrica a través de este sistema, esa corriente eléctrica se puede modular con un campo magnético externo. Esa teoría de las uniones de Josephson nos dice que si este material tiene una brecha con estas fases o estos cambios de fase, una vez que yo meta o cambie el flujo de campo magnético a lo largo de este anillo, puedo modular la corriente eléctrica que pasa a través de esto. Y justamente, si un material tiene esta simetría y el otro tiene una fase constante, se puede demostrar que la corriente crítica varía de esta forma. La corriente crítica superconductora varía de esta forma conforme el campo magnético externo varía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para un superconductor, si este fuera un superconductor con simetría S, presentaría este patrón. Y si este fuera un superconductor con simetría D, la corriente crítica como función del flujo magnético presentaría este patrón. Y eso es lo que se observa, precisamente. Bueno, hay otro experimento todavía más espectacular que este, que es el siguiente. O sea, hay evidencia experimental de simetría D, la más contundente es esta. Imagínense que yo, aquí en el dibujo de la parte izquierda, tengo un material tricristalino, o sea, es un substrato tricristalino donde tengo tres direcciones cristalográficas perfectamente definidas. Ese material tricristalino tiene la misma geometría que un material superconductor que voy a depositar encima de él. Entonces, deposito una película delgada de otro material, de un material superconductor, sobre ese substrato tricristalino. Entonces, en cada frontera de grano, donde la dirección del cristal del substrato cambia, se forman fronteras de grano sobre este anillo superconductor de película delgada. Esas fronteras de grano hacen las veces de uniones Josephson, que es la unión entre dos superconductores diferentes. En este caso son diferentes simplemente porque están construidos sobre un substrato con una dirección cristalográfica diferente. Bueno, resulta que si uno aplica la teoría de uniones Josephson a este anillo con tres fronteras de grano, se predice que cuando yo baje la temperatura por debajo de la temperatura crítica del material superconductor, se forma
una corriente superconductora de manera espontánea que a su vez genera un flujo magnético en el interior de este anillo que es exactamente igual a la mitad de un cuanto de flujo magnético. Eso se debe a la interferencia de estas corrientes. Y eso es precisamente lo que se mide en el experimento. Y esa es la evidencia más importante que nos dice que en los cupratos superconductores, la brecha superconductora tiene esta simetría. Simetría D con dos nodos y cambios de fase. ¿Sí? Bueno, resulta que para hacer más complicado el relato o más interesante, como lo quieran ver, existe otro material que es muy parecido a los cupratos superconductores. Sin embargo, en vez de planos de cobre y oxígeno, ese material tiene planos de rutenio y oxígeno. Pero estructuralmente son isomorfos a los cupratos superconductores. Resulta que estos materiales también tienen un comportamiento bidimensional, donde la corriente eléctrica ocurre en estos planos de rutenio y oxígeno, ¿sí? Pero tiene una temperatura crítica muy baja, del orden de 1.5 Kelvin, en comparación con sus parientes geométricos, que son los cupratos superconductores. Bueno, sucede que en estos materiales se puede hacer el siguiente experimento, que consiste en medir lo que se conoce como el corrimiento de Knight. ¿Qué entendemos por el corrimiento de Knight? Es la diferencia en un experimento de resonancia magnética nuclear. Ustedes pueden medir la frecuencia de resonancia de ciertos átomos que viven dentro del material. Por ejemplo, en un átomo de oxígeno. Ustedes aplican una frecuencia, un campo, un campo electromagnético, mandan un pulso y ustedes pueden hacer resonar un átomo dentro del material. De hecho, el núcleo de un átomo dentro de ese material y miden su frecuencia de resonancia. ¿Sí? Ahora, esa frecuencia el átomo cuando está en el vacío tiene una cierta frecuencia, cuando está dentro de un material tiene otra frecuencia y esa diferencia de frecuencias se conoce como el corrimiento de Knight. Entonces, lo que se mide es, imagínense, cuando el átomo vive dentro de un material, está rodeado por los electrones de ese material, los electrones de conducción, digamos. Y ustedes miden esos electrones tienen spin. Y ese spin afecta al spin del núcleo que estoy midiendo. Y entonces a eso se debe a que hay una frecuencia de resonancia para un núcleo que vive dentro de un sólido y un núcleo que vive en el espacio vacío. Y ese es el corrimiento. Bueno, y se debe a esa nube de electrones cuyos spines apuntan en todas las direcciones y afectan el spin del núcleo. Ahora, cuando un material pasa del estado superconductor, del estado normal al estado superconductor, los electrones se aparean. Si se aparean formando pares de Cooper en estado singulete, el spin total de ese par de Cooper es 0. ¿Eso qué significa? Que, bueno, el spin de los electrones que antes no estaban apareados y que afectaba al spin del núcleo que estoy midiendo, ahora ya no lo afectan. Es como si la variable spin desapareciera al formarse pares, y entonces el corrimiento de Knight, esa diferencia de frecuencias de resonancia, como función de la temperatura, se va a cero. Y eso nos dice, ese material está formado por pares de Cooper en estado singulete. Bueno, si hacen el mismo experimento para el rutenato de estroncio, ustedes observan esta línea punteada que parece que el corrimiento de Knight no se hace cero cuando el sistema pasa al estado superconductor. Esto es la curva continua es lo que esperaríamos
si ese material tuviera pares de Cooper en estado singulete. Y esta es la línea horizontal, es lo que se observa realmente. Y eso es una sugerencia de que en este material los pares no forman singuletes y muy probablemente estarán en un estado de triplete. Debo aclarar que todavía existe mucha controversia sobre este material y como se me estaba acabando el tiempo no voy a describir otro experimento, pero quiero quedarme con este. Bueno, entonces tenemos esa evidencia experimental para la simetría P, para la simetría D y muy brevemente voy a hablar sobre cómo modelar estos sistemas esencialmente bidimensionales a partir de un modelo, valga la redundancia, un modelo muy general. Por ejemplo, pensemos en los superconductores de alta temperatura crítica, donde la corriente ocurre, o la conductividad eléctrica ocurre esencialmente en los planos de cobre y oxígeno. Entonces, podemos fijarnos en ese sistema, una red cuadrada formada por átomos de cobre en las esquinas y átomos de oxígeno entre ellas. Los átomos de oxígeno tienen dos orbitales p de valencia, el de cobre un orbital d de valencia, y el modelo más simple para ese sistema sería un modelo de tres bandas que provienen de la hibridación de estas tres bandas. Pero resulta que si uno hace ese modelo de tres bandas, solo hay una banda que cruza lo que sería el nivel de Fermi. Entonces, estos modelos de tres bandas generalmente pueden reducirse a un modelo de una sola banda. Entonces, pensando en un modelo de una sola banda, tenemos un hamiltoniano escrito en una base local. ¿Por qué local? Porque, como ya mencioné al inicio de la plática, en estos materiales, los pares de Cooper tienen tamaños muy pequeños en comparación con los pares de Cooper de los superconductores convencionales, que tienen longitudes muy grandes. Entonces, uno puede plantear un modelo en el espacio real donde tiene un término muy general que describe la interacción de un electrón con la red periódica, más otro término bastante general que describe la interacción electrón-electrón, que es lo que encerré aquí en amarillo. Y esa interacción electrón-electrón, desde un punto de vista, desde una base de funciones localizadas, pues tiene un número infinito de términos. Eso, voy a mencionarlo rápidamente, ya lo platicó Samuel en la charla pasada, lo hizo con mucho detalle, entonces voy a ir un poquito más rápido. Nada más voy a mencionar cuáles son los términos más importantes de la interacción electrón-electrón. Esto está escrito en segunda cuantización. Los índices I, J, K y L denotan las posiciones de los electrones con respecto a una base localizada en los átomos. Entonces, esta I, J, K y L son posiciones son índices de átomos. Y esta B que está aquí en medio es la interacción coulombiana entre electrones. De hecho, aquí está la expresión correcta, ¿no? Esta es la interacción coulombiana y aparecen las funciones de onda localizadas. Es una base que representa un electrón situado en el sitio L, sitio K, sitio J y sitio E. Y la suma infinita de esos nos da la interacción electrón-electrón de todos esos materiales, de cualquier sistema, de cualquier sólido. Bueno, resulta que nos vamos a quedar con las interacciones más importantes. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un electrón situado en el mismo átomo, así se ve esta representación, todos los índices son iguales, y esa interacción es una interacción repulsiva muy grande, que ya llamamos U. Imagínense ustedes que tienen dos electrones situados en átomos vecinos. Un átomo es el I y el otro es el J, y así se denota este elemento de matriz de la interacción electrón-electrón. Eso también provoca una repulsión coulombiana, pero como están lejos, esa repulsión no es tan grande y tiene otro valor.
Y estas interacciones son los que conocemos como interacciones densidad electrónica, densidad electrónica. Esas tienen un análogo clásico, ¿no? Es una carga en un sitio con respecto a otra carga en otro sitio. Sin embargo, hay otros términos que no tienen un análogo clásico. Esos términos que les llamamos interacciones de carga-enlace, que se deben a lo siguiente. Imagínense que yo tengo un electrón situado en un sitio y otro electrón que puede estar saltando entre esos dos sitios. Ese electrón que se mueve entre esos dos sitios genera una nube electrónica entre esos dos sitios. Entonces, la interacción de un electrón localizado en un sitio con la nube electrónica asociada a esos dos sitios le llamamos una interacción de carga-enlace. Entonces, esa interacción no tiene un análogo clásico, ¿sí? Es como si un electrón estuviera localizado y el otro delocalizado entre dos sitios. Bueno, si uno se basa en esas interacciones de carga-enlace, uno puede describir la superconductividad con este modelo, puede describir superconductividades con brechas superconductoras con diferentes simetrías. Bueno, en general hay muchos tipos o muchos modelos tipo Hubbard para los superconductores. Están los modelos repulsivos, están los modelos atractivos, donde uno dice, voy a cambiar la interacción repulsiva por una atractiva. ¿Por qué? Simplemente quiero parametrizar el problema, no me interesa el origen de la atracción electrón-electrón, simplemente la parametrizo por una U, una interacción de corto alcance atractiva, una interacción entre electrones situados en vecinos, yo le pongo a mano que sea atractiva y no me pregunto mucho por qué lo es. Y los modelos de Hubbard generalizados, que son los que hemos estado utilizando, que se basan en estas interacciones de carga-enlace. Y estos son los que dan lugar o nos permiten describir muchas propiedades. Me voy a saltar esto porque Samuel habló de esto. Entonces, lo que voy a decir es, ya casi para concluir, por ejemplo, imagínense que aplico este modelo a superconductores con brecha tipo D. Entonces nos dice, fíjense, la temperatura crítica depende de la concentración de electrones o de huecos, presenta un máximo a bajas densidades de huecos. Y si hacemos el mismo ejercicio con superconductores con simetría P, en el caso de estos superconductores es complicado hablar de dopaje, porque estos superconductores no se dopan como los superconductores de temperatura crítica, no podemos sintonizar su concentración de electrones con dopaje. Sin embargo, si hiciéramos eso, también observaríamos que presentan un máximo como función de la concentración de electrones, pero el punto importante aquí es que el modelo predice que las temperaturas críticas de los superconductores con simetría D son 2 órdenes de magnitud arriba que las temperaturas críticas de los superconductores tipo P, por ejemplo. Bueno, ¿qué más nos dice este tipo de modelos? Por ejemplo, si calculamos la brecha de excitación de una partícula, la brecha de excitación de una partícula se define así: es el mínimo de la energía de excitación de una partícula. Bueno, resulta que dentro de nuestro modelo, esta energía de excitación, bueno, depende de la energía de cada electrón, el potencial químico de cada electrón y la simetría de la brecha superconductora. Bueno, resulta que cuando consideramos interacciones de carga-enlace, la energía de un solo electrón se ve normalizada por estas interacciones y ahora depende también de la concentración de electrones. Entonces, esto es una función no solamente de la temperatura, no solamente del ángulo θ, que es este cociente, la tangente de ese ángulo es el cociente entre la componente y la componente x del vector de onda de un solo electrón,
sino también depende de la concentración de electrones. Bueno, dependiendo de la concentración de electrones, esta función, que es la brecha de excitación de una partícula, que es lo que miden, por ejemplo, experimentos como el ARTES o experimentos de tunelaje, que rompen los electrones y ven con qué energía salen, y ven que en ciertas direcciones no necesita energía para romperlos. Bueno, esos experimentos tipo ARPES y tunelaje miden esta brecha de energía. Bueno, esa brecha de energía depende de la simetría de la brecha superconductora y de este término. Bueno, dependiendo de la concentración de electrones, puede ser que, aunque la brecha superconductora tenga simetría D, que es esta, con nodos, puede ser que esta función más compleja no tenga nodos. Entonces, ¿qué ocurre? En la literatura ha habido, por ejemplo, del lado izquierdo tengo un experimento de ARTES aplicado a este material y ellos miden nodos, o sea, direcciones a lo largo de las cuales la brecha de energía es cero. Y otro experimento de tunelaje, dicen, pero yo no, es el mismo material, pero yo no mido nodos, mido una brecha que aunque es anisotrópica, no presenta líneas nodales o ceros, no se hace cero en ningún lado. Entonces, con nuestra teoría podemos decir, fíjate, lo que ocurre es que estas muestras tienen un dopaje diferente. Cuando el dopaje es tal que el primer término se hace cero, la simetría que observas es la simetría de la brecha tal cual con nodos. Sin embargo, cuando cambias de concentración de electrones o de huecos en tu sistema, este término que aparece aquí puede ser diferente de cero y entonces da lugar a otra simetría. En este caso, la brecha superconductora que mediría, por ejemplo, esos experimentos de uniones Josephson sería con nodos, pero cuando le agrego este término, la función resultante carece de nodos. ¿Sí? Y esto, ya para terminar, si me dan 3 minutos más, bueno, esto es lo que les quiero decir. Fíjense, lo que está en círculo azul representa la brecha superconductora. Y esa brecha en los superconductores tipo D tiene esta forma, siempre. Sin embargo, dependiendo de la concentración de electrones, esta función o el mínimo de esta función a lo largo de una dirección K puede presentar diferentes simetrías. Puede presentar nodos, como es este caso, o puede no tener nodos, como en este caso. Y eso depende de la concentración de electrones. Entonces, es una predicción del modelo. Se puede explicar diferentes tipos de experimentos. Hay algunos que observan nodos y otros experimentos en los que no se observan nodos. Y la explicación radica finalmente en cuál es la concentración de electrones o el dopaje en esos materiales. Y esto se traduce a los experimentos de capacidad calorífica. Lo voy a poner aquí. Por ejemplo, hay experimentos que miden la capacidad calorífica en superconductores de alta temperatura crítica, como el que está aquí. Pero algunos experimentos miden que el calor específico es una ley de potencias. Y otros experimentos dicen que el calor específico es al menos a bajas temperaturas, parece ser exponencial. ¿Cuál es la explicación? Al final la explicación es el calor específico se debe a los pares de Cooper que se rompieron. ¿Con qué energía se rompen? Con esta que está encerrada en amarillo. ¿Sí? En algunos superconductores, dependiendo de la concentración de electrones, resulta que este término puede ser cero y lo que observamos es que la energía de excitación tiene la misma simetría que la brecha superconductora con nodos. Pero cuando cambio la concentración de electrones,
puede ser que esta energía de excitación de cuasipartículas tenga o no nodos. Cuando tiene nodos, observamos un calor específico como ley de potencia como función de la temperatura. Cuando no tiene nodos, observamos un comportamiento exponencial. Y bueno, con eso quiero terminar esta plática. Aquí tengo unas conclusiones, pero bueno, creo que más o menos las mencioné a lo largo de la plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos por la ronda de preguntas. Hay una primera pregunta en el chat de Guillermo Alejandro Pérez Lobato. ¿Se ha observado la función de onda espacial de los superconductores directamente? ¿Se podría observar, por ejemplo, con láseres de femtosegundos, cómo se hace para la dinámica electrónica de moléculas? No, yo creo que no se ha observado. Lo que pasa es que si tú usas un láser, seguramente vas a romper el par. Entonces, bueno, o sea, sí puedes observar la simetría. Puedes ver que rompes, si lanzas, eso sería como un experimento de arte. Si lanzas un fotón en cierta dirección, un láser, puedes romper el par o no. Y puedes mapear, pues es una observación parecida al ARPES. O sea, puedes mapear las energías que necesitas para romper un par como función del ángulo. En ciertos ángulos la energía es prácticamente cero, en otros ángulos la energía es máxima. Entonces, en realidad estás mapeando la brecha superconductora y de manera indirecta estás mapeando la función de onda del par. Digamos, sería un experimento análogo al lápiz. No sé si hay alguna pregunta. Sí, es lo que voy a preguntar. Yo, en el YouTube no hay. En el chat era la pregunta. Si alguien quiere intervenir, preguntar Yo, directamente. yo sí, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor, Adelante. por su conferencia muy interesante. Este, a mí bueno, tengo una confirmación. Bueno, me dice que la superconductividad se lleva en los cupratos en los planos cobre-oxígeno. Y entonces, según entiendo, también la superconductividad en los superconductores en base a hierro se lleva en los planos hierro-arsénico, ¿o me equivoco? No, sí, también. ¿Sí ve? Eso es Y lo que una, dice la electricidad experimental, hasta donde yo sé. ok. Sí. Y una pregunta, cuando se sintetiza una muestra, buscamos siempre el dopaje óptimo y observamos que no obtenemos, depende de este dopaje, la temperatura crítica. Entonces es debido a lo que usted acaba de mostrar de la densidad de electrones, que incide también en que aparezca ese término de potencial químico, que hace que cambie la estructura Sí, y a la vez cambie la temperatura crítica. sí, sí, exactamente. Sí, Sí. sí. De hecho, eh, como vimos en nuestro modelo, la temperatura crítica depende de, del dopaje, ¿no? Como se observa en el experimento. Entonces, hay ciertos dopajes o concentraciones de electrones donde, bueno, lo que sucede es que las interacciones de carga enlace que dan origen dentro de nuestro modelo, que dan origen a la formación de pares, esas interacciones de carga enlace renormalizan la energía, eh, la energía de un solo electrón. Entonces, la energía de un solo electrón renormalizada ahora depende de la densidad. Resulta que para ciertos valores de la densidad, esa energía, la energía cinética de los electrones, como ahora depende de la densidad, puede haber valores de la densidad donde esa energía cinética de los electrones se haga mínima. Ujú. Cuando eso ocurre, el potencial de interacción se hace máximo
y obtenemos la brecha superconductora más grande y por lo tanto una temperatura crítica más alta. Entonces uno puede jugar en el modelo con esa concentración de electrones para minimizar la energía cinética y maximizar lo que sería la energía potencial o de interacción electrón-electrón. Muchas gracias, doctor. Gracias por la contestación. Bueno, aquí cabría un comentario. Recuerdo que Felipe le preguntó a Samuel sobre estos modelos, ¿no? No sé si está por ahí. Sí, aquí estoy. Te iba a preguntar también a ti, pero No, ¿puedes comentar eso? Sí. Lo que, o sea, en estos materiales, por ejemplo, cuando tratamos estructuras cristalinas, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, algo así platicó Samuel. O sea, tenemos un modelo en el espacio real. Si consideramos un cristal infinito, podemos pasar al espacio recíproco y aplicar la teoría típica de BCS, ¿no? que está formulada en el espacio recíproco, pero para eso debemos tener simetría translacional. Como tú comentabas en tu pregunta, puede haber materiales formados por diferentes tipos de superconductores y en esos materiales se rompe la simetría translacional. Entonces, el modelo sigue siendo el mismo, solo que ahora no podemos hacer la transformación del espacio real al espacio recíproco. Tenemos que trabajar en el espacio real. Y el formalismo que se hace, que se utiliza para ello, ya no es el de BCS tal cual, sino es un formalismo que se conoce como el formalismo de Bogoliubov de Jens, que ahora toma en cuenta esa, la parte, la variación espacial de los diferentes parámetros del modelo. Ahora los hoppings ya no son independientes del sitio, pueden depender de cada sitio. Exacto. Las interacciones también podrían depender de cada sitio. Y entonces se trabaja en el espacio real. En ese nuevo formalismo, la brecha superconductora puede depender de la coordenada espacial. Y eso nos da lugar a que podamos describir fronteras entre un superconductor y otro superconductor, o entre un superconductor y un aislante, o un metal normal. Entonces sí se puede hacer, simplemente que ya no utilizamos el formalismo BCS, sino otro que se llama de Bogoliubov de Jens, que es usar el mismo modelo, pero tratarlo en el espacio real. Y se obtienen ecuaciones análogas para el GAT, pero ahora están formuladas, ahora dependen de los sitios de la red y no del vector de onda. Sí, esa precisamente era mi pregunta. Sí, tenía la intuición de que este tipo de modelo sería muy útil para ese tipo de estructuras. Superred. Sí, quería ver si tenía por aquí alguna figura, pero no, creo que no, pero bueno, en general así es. A ver, tenía un dibujito aquí. No lo tengo, pero no lo tengo. Sí, quería ver si tenía uno en esta plática, pero no. Entonces, no, sí se puede tratar. Déjenme ver si... No quería ver si lo tenía a la mano, pero no, pero sí se puede. Y de hecho, hemos calculado, por ejemplo, cómo podría variar la temperatura crítica como función del tamaño del superconductor. Entonces, y ya es un superconductor finito, ya no es un infinito, y uno podría ver que hay un tamaño óptimo. Cuando uno hace más pequeño el superconductor, la temperatura crítica aumenta, hasta llegar a un umbral en que la temperatura crítica vuelve a decaer, ¿no? Cuando ya es demasiado pequeño el material. ¿No puede ser menor que el tamaño de la celda unitaria o sí? Sí, claro, no. O sea, precisamente, o sea, cuando ya no tienes material, ajá, o sea, cuando, por ejemplo, en un modelo
de una sola banda, cuando mucho tienes 2 electrones por átomo, Sí. en un modelo de una banda. Entonces, en un átomo caben 2 electrones, uno con spin hacia arriba, otro con spin hacia abajo. Ese sería el límite último, ¿no? Pero la temperatura crítica cae antes. Entonces, también podrías explorar películas delgadas. Sí, de hecho lo que hacemos son películas delgadas, porque estos materiales son en 2 dimensiones. Entonces suponemos una supercelda de n átomos con una frontera que puede ser un material aislante o un material normal, digo, un material metálico, y a continuación otra supercelda de material superconductor. Entonces, en realidad se hace un truco. Lo que hacemos es considerar cada supercelda, y en cada supercelda tenemos átomos que los tratamos de manera diferente, pero esa supercelda de todas maneras la repetimos, hacemos una repetición periódica para poder seguir usando el espacio recíproco de alguna manera, ¿no? Pero ese es un truco para trabajar, ¿no? Tanto en el espacio real como en el espacio recíproco. Muy Pero sí, interesante. se pueden hacer películas delgadas. Muy bien. En el chat hubo una pequeña pregunta de Guillermo Alejandro Pérez Lobato sobre ARPES. ¿Es lo mismo que ARXPS? Creo que sí, creo que la X es X-ray y es lo mismo, o sea, simplemente es exactamente el mismo método, solamente que en el ARXPS deben usar rayos X, ¿sí? O sea, otras longitudes de onda que las que se utilizan en ARPES. En ARPES generalmente usan, esos experimentos se hacen en sincrotrones. O sea, usan líneas de luz de sincrotrón, de energías muy, muy altas. Y yo creo que el ARCS-PS debe usar rayos X. Pero es lo mismo. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. A ver, una pregunta. Sí. Espera un tantito. Ok, aquí está toda la pantalla llena de... Una pregunta, Luis, más bien una precisión. Cuando hablas de que el gap tiene nodos, me quedé sopesando, digamos, si el gap tiene nodos, entonces ya no tienes una energía de excitación, o sea, ya no tienes pares, digamos, si la delta se hace cero, pues ya no Sí. tienes pares, ¿no? Sí. Pero por otro lado, digamos, los pares tampoco son entes que estén sobreviviendo todo el tiempo, sino que yo creo que son fluctuaciones, o sea, se aparean, se desaparean los electrones, ¿no? O sea, no están casados eternamente todo el tiempo, sino que están fluctuando, ¿no? Entonces, ¿cómo estarías mirando desde el punto de vista microscópico el superconductor, digamos, cuando el gap empieza a tener nodos? O sea, se llega, por ejemplo, en la dirección K la que sea, ¿no? El gap tiene un nodo. Entonces, allí en esa dirección, si miramos en esa dirección, no, sería una línea no superconductora. ¿Qué pasa, digamos, ahí con los pares, digamos, que no tienen, o sea, más bien no hay pares? Allí podrías precisar un poco, digamos, cómo miras la situación de los nodos en el superconductor microscópicamente. O sea, quiere decir que en esa dirección no necesitas energía para romper un par. O sea, esos pares están caracterizados por una función de onda o una brecha superconductora
esa brecha superconductora depende de la dirección de los vectores de onda del par. En esas direcciones, si los vectores de onda del par tienen justamente esa dirección, la brecha es cero, o sea, no se forma el par. Y eso, ¿qué repercusiones tiene? Por ejemplo, en el calor específico. O sea, tú observas un calor específico diferente de cero a Sí, temperatura prácticamente igual a cero. Aquí tengo en la gráfica, entonces, ¿ya dejé de compartir o se ve la gráfica? sí, se está viendo. Sí, Sí, eso por sí ejemplo, lo veo ahora mismo. por ejemplo, la dependencia tipo T cuadrada, temperatura al cuadrado, para superconductores con simetrías P y D, basta cualquier incremento de temperatura para excitar, para producir excitaciones, o sea, romper los pares. Y por eso se observa una dependencia cuadrática en estos materiales. Porque hay pares que se rompen. De todos los pares que se forman, hay algunos que se forman en esas direcciones nodales. O sea, los vectores de onda que forman el par, de los electrones que forman el par, tienen esas direcciones. En esencia, la energía de excitación es prácticamente cero y cualquier incremento de temperatura, por pequeño que sea, rompe el par y esos pares son capaces de conducir calor. Y observamos que la capacidad calorífica empieza inmediatamente después, con cualquier temperatura, la capacidad calorífica ya es diferente de cero. A diferencia de los superconductores con brechas isotrópicas, que necesito vencer un umbral Sí, para poder empezar a excitar, eh, para empezar a romper pares y que esos electrones que provienen de los pares rotos puedan conducir calor. sí, eso lo entiendo, pero Pero así, o sea, es, ajá. se ve que, bueno, en otras palabras sería, si los electrones tienen vectores de onda justo en esas direcciones, en realidad no forman un par. Sí, pero por otro lado están todas las otras direcciones en el superconductor que sí Ajá, están formando par exacto, y están necesitando una energía de excitación cuya magnitud está variando según la K. Y exacto. sí, pero entonces lo que se estaría diciendo es que esta dirección es preferencial, digamos, para el cual no se están formando, entre comillas, los pares es suficiente para pasar, digamos, en particular para el caso del calor específico, para pasar de la forma exponencial que requiere un gap a pasar a la forma de potencia que no requiere gap. O sea, ahí es Sí, donde me llama la atención, ¿por qué nada más una línea del vector K es capaz de romper, digamos, o quitar, digamos, toda la dependencia exponencial que está en en todos los demás vectores. Ese sería mi pregunta, ¿no? Porque, bueno, sí, sí. Bueno, o sea, de hecho, o sea, basta con que haya una línea y de hecho se puede demostrar que esa dependencia, la potencia, hay trabajos que demuestran que la potencia de esto depende del número de líneas que tengas en el gap. o Si sea, tú de tuvieras, vectores de K tales que el gap se hace cero. sí, Mm. bueno, no escuché exactamente lo que dijiste, Sí, que perdón. el número de líneas o de direcciones del vector K tales que se hace cero el gap. Exacto, sí, Sí. sí. Hay Mm, una correlación entre la potencia y el número de líneas que tengas en el gap. ya, ya. Ok, bueno, Sí. gracias. Gracias. No sé si hay más preguntas. No, yo creo que todos quieren comer. Sí. Entonces, muchas gracias, No, al doctor Luis contrario. Pérez.
Gracias por participar. Gracias para los que atendieron estas charlas esta mañana. Dejo la última palabra a al doctor Luis Pérez. Ok, no, al contrario, muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Entonces, tengo un comentario. Tenemos una otra sesión esta tarde hoy. Tenemos una sesión de las 6 de la tarde a las 7 con un colega de Japón, Dr. Jun Ogawa, de la Universidad de Niigata en Japón, que va a hablar de la AC loss characteristics in electromagnetic condition of HTS cable. Se nos va a hablar de las pérdidas por efecto de histeresis en los cables superconductores. Entonces, no olviden que tenemos una otra liga, ¿no? Por esta tarde. Vamos a también transmitir por YouTube. Nos vemos entonces un poco antes de las 6 de la tarde hoy. Gracias a todos. Gracias, bonita tarde. Igualmente. Gracias. 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 Hasta luego a todos. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.